desarrollarme y crecer. Mis sentimientos con Cuando uno se movía en el mundo antiguo, entre las iglesias de Cristo, donde no había medios como hay el día de hoy con la tecnología, era muy complicado asegurarse que la persona que se iba a reunir en una nueva congregación pues fuese recibida por la persecución del imperio y por la persecución de los judíos. Era muy complicado hacerlo. El día de hoy también es complicado en ciertos países donde uno se mueve. Por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a China, fue un poco complicado llegar con los hermanos por la persecución que hay en China. Cuando alguien predica en China, si le predicas a una persona por primera vez y la persona te acusa de que le estás predicando, puedes ir a la cárcel. Cuando nosotros pedimos nuestra visa para entrar a China, tuve que firmar un contrato con la embajada de China en Chicago, en la cual no iba a realizar ninguno de los rituales como ministro del evangelio, porque te investigan todo. Por eso Estados Unidos no ha dejado que el teléfono Huawei entre en Estados Unidos, por lo que usa China para tomar toda la información de los usuarios y para poderla usar después con ciertos fines. Y una de las cosas interesantes acerca de China cuando lo pedimos, tuve que firmar, es comunicarme con los hermanos, estar en contacto con los hermanos. Primero, reconocer que yo era miembro de la iglesia de Cristo y después poder llegar hasta el lugar donde se reunían, porque la iglesia de Cristo en China es subterránea. No se puede saber. Cuando hablábamos por correo electrónico, me decían, tienes que usar códigos para que sepamos nosotros quién eres y tú sepas quiénes somos, pero que el gobierno chino no sepa qué estamos haciendo. Y me decían, no puedes mencionar iglesia. No, menciona, en vez de iglesia, menciona familia. No puedes mencionar sermón. En vez de sermón, menciona palabra de estimulación. Y empezamos a coordinarnos. Y es difícil porque es a través de códigos. Y finalmente llegamos a Beijing, en el aeropuerto de Beijing, y nos dirigimos y el hijo del hermano tuvo que salir por nosotros a encontrarse con nosotros algunas 2 cuadras del lugar de reunión de su casa, porque es muy complicado, hermanos. Y luego cuando él me ve y yo lo veo a él y te das cuenta que es chino y se da cuenta que yo no soy chino, y cómo le digo en mandarín que yo soy el que debo de ser, y cómo le digo en códigos que tiene que ser. Pero luego él vio a Caleb y se empezaron a reír y lo seguimos. Hermanos, ¿qué sucedía con la iglesia primitiva y cómo se movían? ¿Qué confianza podría haber con el hermano que yo pudiese ser alguien encubierto como había en las iglesias primitivas? De tal manera que lo pudiese declarar como un ministro del evangelio y lo pudiesen meter en la cárcel por varios años. Es complicado, hermanos. No tenemos ese problema el día de hoy en México. Ahora, no solamente era complicado con él. En Egipto, por ejemplo, hermanos, la única iglesia de Cristo en Egipto, en Cairo, asegurarse que yo fuese cristiano, yo asegurarme que ellos fueran la iglesia de Cristo, también es totalmente complicado. Los medios nos ayudan. El idioma es complicado, ¿verdad? El copto que se habla el día de hoy en Egipto, el inglés que habla el hermano muy poco, y podernos comunicar de tal manera que él supiera que yo era miembro de la iglesia de Cristo, porque en esa ciudad de Cairo, donde el 99% son
árabes, musulmanes, y donde ellos persiguen a la iglesia, y donde hace solamente unos 2 o 3 años anteriores había habido una guerra civil dentro del país de Egipto. Era complicado asegurarse si éramos nosotros miembros de la iglesia de Cristo. Y un correo electrónico a veces no era suficiente. Imagínense ustedes, hermanos, en el primer siglo, cuando todavía no había correo electrónico, cuando todavía no había de alguna otra manera cómo mandar un mensaje por teléfono, cuando no existía nada de eso, hermanos. Lo complicado que sería que un hermano bajo la persecución romana pudiera llegar a una iglesia y decir: yo soy miembro de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, recíbanme. Imagínense después del año 80 después de Cristo, cuando ya empezaron a fluir varias apostasías dentro de la iglesia, porque muchos habían creído en otro Jesús y en otro evangelio. ¿Cómo se le podía recibir? Por ejemplo, lo que hacía un cristiano en el primer siglo es que llegaba hacia lo que se llamaba el Foro Romano, cerca de la Agora. Creo que hablamos eso el día lunes. Y lo que hacía es que hacía una señal en el suelo sobre la arena y solamente hacía un arco. Y mientras la gente pasaba y pasaba, él estaba esperando cerca del arco. Y de pronto una persona iba pasando y veía el arco. Y se daba cuenta que ahí había un cristiano y empezaba a buscar y decía: aquel está sentado. Y se agachaba y hacía el otro arco. Y entonces tenías lo que sería el pez. Y sin decir nada, le decía: sígueme. Y le seguía. Yo también soy un pescado que fui tomado de la red de Jesús. E iban a la iglesia de Cristo. Pero luego confiar en Él era totalmente difícil, porque ¿qué sucedería si fuera un espía de parte de los romanos? ¿Cómo sería entre los esclavos? ¿Cómo se movían en los baños públicos? ¿Cómo saber quién era miembro de la iglesia de Cristo y quién no? Y aunque no lo crean, también en aquellos tiempos se movían como el día de hoy. Sí es cierto que había ciudades como Laodicea, que tenía 8 iglesias de Cristo para el terminar del primer siglo. Y era un poco más fácil moverse por la gran influencia que había dentro de la hermandad. Pero cuando un miembro de la iglesia se movía de una ciudad a otra, como de Colosas a Laodicea, que estaba aproximadamente a unos 3 o 4 horas caminando, o se movía de ahí hacia Atenas y tenía que viajar por Baco, ¿cómo le hacían para reunirse, para llegar dónde reunirse? ¿Y cómo le hacían para que lo recibieran? ¿Y qué sucedía si un miembro de la iglesia tenía que moverse de una ciudad a otra y tenía que establecer su membresía o decir: yo soy miembro de la iglesia de Cristo? Tenían que estudiar primero para ver si era miembro de la iglesia de Cristo. ¿Ok? El día de ayer hablábamos acerca de esta expresión. Vamos a ver Romanos capítulo 16, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 16. ¿Ok? Veíamos el primer día que somos miembros de la iglesia de Cristo en una forma global, pero que no nos podemos desarrollar como miembros, sino en una forma local. Y que esto no anula la idea de la forma global. Veíamos también que había ancianos, lo que en el hebreo es siknei, que eran quienes estaban encargados de esto. Y veíamos que los ancianos es un término para el pensamiento hebreo. Que los obispos es un término para el pensamiento grecorromano. Y que los pastores es un término para aquellos del campo que no entendían estas dos cosas. Pero que tanto el anciano como el obispo como el pastor era lo mismo. Eso es lo que estábamos viendo. Aquí dice Romanos 16, verso 16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La palabra iglesia es una transliteración, y vimos esto que significa la palabra transliteración el día de ayer, de la palabra eclesia, la cual significa gente ha sido llamada, ha sido convocada en un lugar para congregarse. Es el sinónimo de la palabra sinagoga, del término sinagogei, lo cual significa en griego se juntaron otra vez. Y el término eclesia o iglesia indica que sí, en una iglesia es alguien que salió para convocarse y hacer una asamblea, una congregación. Pero aquí está hablando en forma plural. Dice: os saludan todas las iglesias de Cristo.
Si tú ves, por ejemplo, en el verso 5, dice así también: saludad también a la iglesia, pero ya aquí es en forma singular. Allá es en forma plural, todas las iglesias, pero aquí dice: saludad también a la iglesia de su casa. Porque la iglesia primitiva, hermanos, tienes que tú entender que cuando inició en la cuarta fiesta de las fiestas judías, la primera es la Pascua, la segunda son los panes sin levadura, la tercera son las primicias y la cuarta son las semanas, lo que se determina en hebreo como Shebot, o lo que se dice en griego como Pentecostés, que significa 50 días después del día de la Pascua, cuando se daba el fruto del trigo y de la cebada y se llevaba hacia el templo. Y había sido mandado todo varón que viniese en ese día. La iglesia primitiva, cuando comenzó en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés, comenzaron, y para poder juntar a 3,000 personas, es imposible, no hay ningún auditorio en todo Jerusalén que pueda sostener ese tipo de número. El único lugar es el patio del templo. Por eso la predicación del apóstol Pedro fue del patio del templo. Este se paró en el lugar donde se paraban todos los sacerdotes a leer la ley de Jehová, en la puerta del Nicanor, en el patio de las mujeres, donde podían oír todas ellas, y no solamente sino todos los hombres que estaban también en el patio de los hombres, y todos los gentiles que estaban fuera, porque no podían entrar hacia adentro. Y la conversión fue de 3,000. Pero ¿dónde se reunían? Si vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 47, dice que se reunían en el templo. ¿Y se reunían dónde, hermanos? En las casas. La iglesia primitiva se reunían en las casas y en el templo. Pero cuando empieza la persecución de ellos, se empiezan a dispersar por todos lados. Es lo que se le llama en el término diáspora o dispersión. Y cuando llegan a Roma y a Capadocia, y empezaron a reunirse en las casas. Algunos eran judíos, la mayoría eran judíos, todos eran judíos, de tal manera que llegaron a la sinagoga. Y en la sinagoga empezaron a adorar a Jesús de la manera que habían escuchado por parte de Pedro. Entonces, el proceso fue: se reunían primero en las casas y en el templo, y después fue la sinagoga, como lo ves en Hechos 18 y en Hechos 20, que las sinagogas, cuando todos creían, eran convertidas y transformadas. ¿Y quién se reunía ahí? Todos los miembros de la iglesia de Cristo. Pero después, si había una sinagoga, por ejemplo, en Capadocia, y había una sinagoga, por ejemplo, en Asia Menor o en Cilicia, si un miembro de aquí pasaba acá, tenían que asegurarse que lo recibieran correctamente. Y no es como que: a ver, hermano, te voy a mandar un WhatsApp, ¿ok? A los judíos, a ver, te voy a mandar un WhatsApp y ahí me recibes al brother, ¿ok? Recibe al hermano que viene de acá de Capadocia, por favor. No existía eso. En la cultura grecorromana lo que se hacía es que se escribía una carta. Había alguien que la escribía y había alguien que la dictaba. Y el que la escribía tenía que llevar la carta hacia el otro lugar y tenía que leerla. No solamente lo escrito, pero con el mismo lenguaje corporal. No solamente el mismo lenguaje corporal, sino sobre todo el mismo tono. Porque en el tono se pierde la palabra, la mención, la idea. Y entonces iba. Pero aquel que había redactado la carta se quedaba con una copia, porque acabando de hacer la copia tenía que ser otra copia. Una se la llevaba él, otra se la quedaba, para mostrar la autenticidad de la carta. Y la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento tienen el propósito de que los hermanos de un lugar y otro lugar reciban como miembro de la iglesia a aquella persona. Porque ¿quién te bautizó? ¿Cómo sabemos si eres miembro de la iglesia? ¿O cómo sabemos si has entrado, como dice Judas, en una forma encubierta? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, este era un gran problema en el primer siglo. Entonces, si Capadocia mandaba a alguien a Cilicia, el otro iba con su cartita y llegaba y se dirigía con aquellos que estaban liderando, con aquellos que estaban enfrente de la congregación. Es más, si tú ves Hebreos capítulo 13, que lo hemos estado mirando, Hebreos capítulo 13, dice en el versículo 17, la palabra egomenosis significa liderar, dirigir, quien va adelante. La manera en que se traduce en el libro de Hebreos es como pastores, y es correcto.
Porque el pastor a veces va atrás y el pastor a veces va, ¿a dónde va? Adelante. Sabiendo que los hebreos cristianos de Jerusalén, la mayoría venían del campo, de Galilea, de Judea, del desierto de Negev, del desierto de Amón, se asegura que tenga un término que todos puedan entender en el lenguaje griego. Y utiliza la palabra que significa liderar, dirigir, quien va adelante. Por lo tanto, esta palabra que se muestra aquí, dice, obedeced a vuestros pastores. Pastores no es la palabra en griego poimen, como Jesús cuando dijo, ego a mí poimen, yo soy el pastor. No es esa palabra poimen, es la palabra el que lidera, el que dirige o el que va adelante, pero se traduce correctamente, porque la palabra en Jerusalén se usaba no solamente para esa idea, sino también para aquellos ancianos que estaban en el Sanedrín, y eso ya lo vimos el día de ayer. ¿Ok? Ahora dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ya vimos el término ayer y la idea del día de ayer, ¿ok? Y dice, como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué? Porque ellos eran oficiales que normalmente dirigían. Cuando una persona se bautiza en la iglesia de Cristo, automáticamente viene a ser miembro de la iglesia global. ¿Por qué puede entrar en China? Porque soy miembro de la iglesia global, de la iglesia de Cristo, en una forma mundial. El hermano confía en mí y yo confío en él, y cuando empezamos a intercambiar el lenguaje y los códigos, se da cuenta que soy miembro de la iglesia. Automáticamente. Yo recibo muchos mensajes constantemente de gente de varias partes de Latinoamérica. El otro día recibí un mensaje de una persona que está en Suiza, que habla español, es una española, y me manda un mensaje. Y cuando me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta, yo determino automáticamente que no es miembro de la iglesia de Cristo por el lenguaje que está utilizando. De otra manera hubiera dicho, hermano. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Entonces, cuando me dice pastor, ya asumo que no es miembro de la iglesia de Cristo, pero que es una persona que teme a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando una persona se mueve de un lado a otro, con quien se tiene que dirigir es con aquellos que están al frente de la iglesia. En este caso, los pastores, los ancianos, los dirigentes. Pero si no hay ellos, si hay ausencia de ellos en la congregación, se tiene que dirigir con la gente que está enfrente de la iglesia, el predicador. Y si no hay predicador, con los hermanos que están enfrente. Es una expresión que tenemos. Ve con los hermanos que están enfrente de la congregación. Esa idea no está muy alejada de esta palabra griega egomenosis, que es la que se utiliza aquí, el que está liderando. No le voy a llamar líderes, pero el que está liderando, el que está presidiendo, el que está dirigiendo. Ahora, si tú te tienes que dirigir a ellos, si tú te bautizas, yo me bauticé, la pregunta que me debo hacer primero es, ¿a quiénes debe un cristiano obedecer y someterse? Yo me bauticé en Elgin, me casé en Elgin, predico en Elgin, tengo, gracias a Dios, su casa en Elgin, todo en Elgin. Ahora, pero si tú nunca has ido a Elgin, ¿cómo te aseguras que yo soy miembro de la iglesia de Cristo? Si yo vengo hacia Monterrey y digo, me quiero mover a Monterrey. ¿Por qué? Porque Monterrey es hermoso. ¿Amén, hermanos? No hay Cerro de la Silla en ningún lugar del mundo. ¿Amén, hermanos? No hay carne asada como en Monterrey. ¿Amén, hermanos? No hay pastelería Atleti como en Monterrey. ¿Amén, hermanos? O sea, no hay tráfico en Morones Prieto como en Monterrey. ¿Amén, hermanos? Empieza a ver todo eso. Monterrey es hermoso, es bello, es finísimo, la gente es finísima, hablan golpeado, normal, su cultura. ¿Qué te traes, huerco? Eso es normal. Pero Monterrey es hermoso. Pero si yo me quisiera mover y estuviéramos en el primer siglo, lo primero que dirías es, ¿quién es este Ricardo? ¿De dónde? No, y si yo llegara y dijera, me quiero mover hacia esta congregación, la industrial, yo me tengo que someter primero a los que están dirigiendo. Si hay pastores, y tengo que decir, yo soy Ricardo. Ellos dirán, ok, muy bien. Mucho gusto, Ricardo. Yo me voy a reunir aquí. Muy bien. El deber de los que dirigen la iglesia es revisar las recomendaciones y asegurarse que verdaderamente sea miembro de la iglesia de Cristo, como lo hacía la iglesia, ¿qué? Primitiva. Si regresamos a Romanos, en el capítulo 16, fíjate, el propósito de Romanos 16 son varios, pero uno de ellos, la carta de Romanos son varios, pero uno de ellos es que reciban a una hermana. Romanos 16, versículo 1 dice así,
Dice, os recomiendo además a nuestra hermana. A ver, si yo voy a venirme para acá, alguien me tiene que recomendar. Y en aquel tiempo, ¿cómo lo hacían? A través de cartas. Pero ¿cómo yo sé si la carta que llevo es original o genuina? En el caso del primer siglo. ¿Cómo yo sé que realmente la escribió Pablo? Y a veces dice Pablo, la escribo de mi propia mano. Pero ¿cómo yo sé que es Pablo? ¿Cómo yo entiendo que es Pablo? Porque allá hay muchas cartas, por eso Pablo está preocupado. Dice, si reciben otra doctrina, otro evangelio, ¿dónde mi propia carta? Tengan cuidado. O sea, ¿cómo yo sé que es una persona de la cual debo de confiar? Pues ciertamente los que dirigen tenían que revisar y asegurarse que esa persona fuera miembro. Pero esto no es extraño para los judíos cristianos, porque ya de antes lo hacían. A ver, ¿cuál era la carta del judío que se movía de sinagoga a sinagoga? Llegaba, y así como hay dos varones en la parte de atrás, y si llegaba el judío a la sinagoga y decía, yo quiero entrar a la sinagoga, y decía, espérate tantito, porque aquí no puede entrar ningún gentil. No, yo soy judío. Anime es Jewish. No, espérame. No, vamos a ver. ¿Eres judío? Sí, soy judío. Vamos a asegurarnos. Lo apartaban hacia un cuarto que normalmente está adentro de las sinagogas, y le decían, ¿podrías levantarte por favor el efod? Es lo que hacían. Levántate el efod. Y decían, no, yo no me levanto el efod. Entonces no puedo saber si eres judío o no. Porque la señal si era judío, número uno era ¿qué? ¿Que estaba qué? Circuncidado. No estás circuncidado, no entras a la sinagoga, para empezar. Ahora, está circuncidado, y esta circuncisión parece que sí ya tiene como unos 20 años, no hay problema. Lo próximo es, vamos a saber qué tanto sabes de la ley. Y hacían exámenes orales. Vamos a ver. Y le preguntaban. Listo, mano. Le preguntaban. A ver, déjame ver quién se ve que es. Le voy a dar chance. Déjame ver. Natanael. Es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos capítulos en el Evangelio de Mateo? No le digan, hermano. El Evangelio de Mateo. No le digan, hermanos. El judío tenía que contestar los mandamientos, los estatutos, y en el momento que fallaba, ahora los cristianos es diferente. Llegas con una carta y llegó Febe, pues esta mujer quién sabe quién será. Pero Pablo le da la carta y dice, os recomiendo, además de los 15 capítulos que les he dicho, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, ¿en qué? Y la sitúa en una congregación local. O sea, esta mujer que al parecer llevó la carta, la van a recibir y yo la estoy recomendando. Ahora, increíble. ¿Por qué? Porque Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, que era el hombre más respetado en Jerusalén y que todas las sinagogas lo conocían. Pero Gamaliel era sumamente respetado no por ser Gamaliel. Gamaliel era respetado porque era nieto de Hileel. Hileel era el rabí más respetado por todos los partidos políticos judíos un siglo antes de Cristo. O sea, decir, yo soy nieto de Hileel, era wow. Es la crema innata de todo. Y decir, fíjate Pablo, estudié a los pies de quién. Le daba la entrada. Le daba el acceso. Pero el día de hoy, hermanos, porque no hay esa presencia, porque no hay esa formación, especialmente entre nosotros que somos gentiles. A ver, si yo llegase a la iglesia de aquí de la industrial y no me conocen, ¿tú quién eres? Y dijera, puedo hablar con el pastor. Ya automáticamente, ya sabes que no es miembro de la iglesia de Cristo. Porque debe haber dicho, puedo hablar con uno de los pastores. Y otro, no hay. ¿Puedo hablar con el predicador? No tenemos. ¿Podría decirme quiénes están en cargo? Entonces llegaría y diría, mi nombre es tal. Y esos están encargados de hacer eso. Hay un gran problema en las iglesias de Cristo de Estados Unidos. ¿Qué? Que la gran inmigración que viene de Centroamérica. Ahora, desde Guatemala hasta Venezuela, tienes aún una mezcla y fusión de evangélicos, hermanos. Tú entras a Guatemala y vas manejando y taller El Shaddai y tienda Maranata y lavandería Aleluya.
O sea, es una fusión increíble. Y allá, hermanos, para ese contexto, todos son hermanos. Y nosotros sabemos que no todos son hermanos. Y sabemos que ni siquiera llegamos a primos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este contexto, si llega alguien de allá, el problema que tienen los hermanos en Estados Unidos es que no revisan. Tienes que revisar quién está entrando a la congregación. ¿Por qué? Porque si tú estás enfrente, estás dirigiendo, esa persona tiene que someter a ti. A ver, vamos a ver de dónde vienes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Josué Cuellar. Ah, muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de Guatemala. Muy bien. ¿De qué ciudad? Vengo de Quetzaltenango. Muy bien. ¿De qué congregación? Vengo de tal colonia. ¿De qué congregación de tal? ¿Me puedes dar su número? Ah, no lo tengo. Fíjate que se me perdió. ¿De veras? No hay problema. Déjame buscar en Google la Iglesia de Cristo en Quetzaltenango. Y tú tomarte el tiempo, porque vas a decir, yo quiero poner mi membresía. Estamos de acuerdo. El precio, solamente que antes de que la pongas, antes de que pases al frente de la congregación, voy a revisar todo. Ahora, pero si viniera Josué Cuellar con la recomendación, así con una carta, hermanos, firmada por alguien que tú aprecias, dirías, no, pues pásale. Pero luego, como buenos mexicanos bien desconfiados, ¿a poco no? Oye, esa firma como que la veo media sospechosa. ¿Tú qué piensas? No, sí, la verdad que se ve media así, sí. Sí, parece la credencial de la secundaria que falsifiqué. No, ¿me entiendes? Todo ese contexto empieza. Ahora, revisas, la primera pregunta es, ¿quién bautizó a esta persona? Porque puede ser que sí se reunió ahí, pero ellos no revisaron. No, tal persona es miembro de la iglesia. Porque hay un problema en las iglesias, hermanos, de Cristo en Norteamérica, de Estados Unidos. Hay muchos que ya están creyendo que cualquiera, donde quiera que se bautice cuando sea adulto, es miembro de la iglesia, y no es así, hermanos. La Biblia nos enseña que tiene que ser nacido para ser añadido a la iglesia ¿de qué? De Cristo. Entonces, conozco al hermano, le voy a hablar, hermano, ¿usted bautizó? Pues es que no me acuerdo si a quién bauticé, tal vez fue uno que se llamaba Gallo, no sé quién, pero bauticé a algunos, ya ni me acuerdo quién es, pero más o menos, hermano, dígame, ¿tiene buena, o sea, cómo es? ¿Qué recomendación me trae? No, pues es buena persona, pero honestamente no se congrega casi. ¿Cómo que es buena persona y no se congrega? Y eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que se haya pasado eso por el bienestar de la iglesia, la pregunta sería, ¿a quién debe un cristiano obedecer y someterse? Porque una persona es miembro de la iglesia de Cristo Global, pero después tiene que someterse a quienes están enfrente, hermanos. Una cosa más. ¿De quién daré cuenta? ¿Se acuerdan que el versículo dice que estos pastores van a dar cuentas por esas almas? Pero, ¿de quién doy cuenta? O sea, si yo soy miembro de la Iglesia de Cristo Global, pero no tengo una membresía en algo local, entonces, primero, ¿a quién me someto? ¿A los pastores de ahí de Monterrey de la Industrial, cuando ni siquiera me conocen? O sea, o me someto a los pastores de Sierra Ventana, o a los pastores de San Bernabé, o a los pastores de Texas. Cuando no tienes una membresía, ¿a quién te sometes? ¿A quién te vas a someter? Pero es bien bonito no tener una membresía, hermanos. Es bien bonito porque al no tener membresía, no me someto a nadie. Espérame tantito. Esto se tiene que arreglar por el bienestar tuyo. Porque al someterte, al poner membresía, estás poniéndote al servicio de Dios en una forma local. Y ahora alguien va a rendir cuentas por ti y va a estar al tanto de ti y va a asegurarse que porque tienen que dar cuenta, que tú tengas una vida que sea agradable ante Dios. Por eso Pablo dice, les recomiendo a Febe. Y no solamente a ella, si tú ves la carta de Filemón, había un esclavo, se había escapado de su casa. Pablo lo evangeliza en la cárcel. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo lo manda de regreso. ¿Y qué pasa? Y dice, recíbelo. Y le manda, dice, si algo te debe, lo hizo, ya es tu hermano. Si algo te debe, ponlo ¿qué? A mi cuenta. Y si hubiera sido yo, Filemón, hubiera dicho, a ver, Pablo, espera, Pablo, es que estás en la cárcel, Pablo. ¿Cuánto dinero tienes? O sea, en buena onda, Pablo. Pero luego Pablo lo agarra, dice. Porque Pablo, hermanos, Filemón tenía más deuda con Pablo. Porque él le había predicado, ¿qué, hermanos? El evangelio. Es como si yo le pidiera un favor aquí. A ver, no sé quién, pero es un ejemplo, hermano. Hermano Zapata, no se enoje. Hermano Zapata, ingeniero, trabajador. Amén, hermanos.
trabaja y le echa ganas. Y hermano, reciba a estos hermanos. Y no sea malo, hermano. Denles unos $10,000. ¿Qué diría el hermano? No hay problema, hermano. Va. Diría, no, 10,000, no, espérate. Perdón. 100 pesos. Ah, pues ya estamos hablando con más. Recomendación. Eso fue lo que hizo Pablo, hermanos. Pablo recomendó. Una persona debe poner su membresía porque así sabe a quién va a dar cuentas el pastor o quienes lo están dirigiendo. Una más. ¿Ok? Cuando vemos esta idea, si ves tú, por ejemplo, primera carta de Timoteo, capítulo 5, en el verso 17, dice así la palabra de Dios. Primera Timoteo 5, verso 17, dice así. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Si yo no pertenezco a una membresía, a una iglesia, a una congregación local, la pregunta sería, ¿a quién voy a tener por dignos de doble honor? O sea, yo estuve en Oaxaca el domingo y tú pasas por Oaxaca, una ciudad hermosa, una gastronomía increíble. Tienen mole, hasta 7 tipos de mole. Ustedes tienen carne, pero ellos tienen mole. Tienen chocolate caliente. Ya se me está haciendo la boca. Tienen tlayudas. Tienen frijoles negros y pintos y blancos. Tienen un montón de frijoles. Tienen queso y quesillo y todo lo demás. Pero luego tú pasas por los mercados y me dice, ¿no quiere chapulines? Como, sí, chapulines, gusanos, y, con chile, limón, y, freídos y no freídos, vivos. ¿Y qué hace el chapulín? Cuando yo estaba en Ciudad de México, una vez fui al parque, el parque de los coyotes, ahí en la delegación Coyoacán, y agarré muchos chapulines y se los di a una señora porque ella los compraba, los freía y se los comía. ¿Y qué hace el chapulín, hermano? Miren cómo los tengo, ¿eh? Ahora, así pasa, hermanos, en la iglesia de Cristo el día de hoy. Hermanos, ya me regañaron. Ya me van a excomulgar. Y el diablo se lo comió. Porque ¿a quién va a tener como digno? ¿A quién, hermanos? Es como decir, me caso, pero estamos en unión libre, no me voy a casar. Así no me tengo que sujetar. Cuando ya no queramos, como decía el hermano, nos vamos, sin compromiso. O sea, es ilógico. La iglesia no se movía de esa manera. Vimos el término ancianos, presbutes, alguien de edad avanzada. El término obispos, ¿verdad? Y lo que significaba. Y el término pastor. Ahora, cuando vemos primera carta de Pedro, capítulo 5, 1 al 5, dice así la palabra de Dios. 5, 1 al 5, dice así. Ahora, el día de hoy, hermanos, la ventaja es que tenemos carros. Por ejemplo, yo manejé de Colosas a Laodicea en Asia Menor el año pasado. Y cuando manejamos, hermanos, tú llegas de Colosas a Laodicea en 1 hora 20 minutos manejando. En aquel día eran como 4 horas más o menos. ¿Me entiendes? Y luego estuvimos en Israel y pasé por todo. Estaba en Jerusalén, bajé, tuve que dar la vuelta por Palestina, bajé, fui por el desierto de Negev, entré por Judea y subí y llegué al Mar Muerto. Unas 3 horas. Pero en aquellos tiempos era más complicado hacer eso. ¿Me entiendes? Y en cuanto a las iglesias, hermanos, cuando te movías era difícil revisar quién estaba allá, o quién estaba allá, o quién estaba acá. Fíjate cómo dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, si yo soy anciano y pastor de alguien, pero llega una persona, y de pronto, o sea, ya me iba a acercar a ella, y se fue, ¿cómo puedo apacentar y cuidarlo? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo se puede comprometer? O sea, esa persona debe de saber que tiene que solicitar, no la membresía de la iglesia mundial, porque esa ya la tiene, hermanos. Amén. Pero tiene que solicitar la membresía de la iglesia local.
O sea, es tan lógico. Un ejemplo, o sea, tú sacas una cuenta en Santander, Banco Español, ¿ok? En un banco, una membresía en un banco Banorte, banco según ustedes de aquí, pero realmente de Estados Unidos, un Banorte y un Santander. Ahora, tú no vas a ir a Santander y decir, ¿sabes qué? Tengo una cuenta de banco. Sí, pero tu cuenta está allá. No, pero yo quiero sacar aquí. Ah, pues va a haber un cobro. No, pero tu cuenta está allá. O sea, ¿cómo podemos llegar a la iglesia local y decir, yo quisiera ser parte de esta congregación? Está excelente. Solamente que vamos a platicar. Vamos a revisar. Discúlpanos. No desconfiamos de ti, desconfiamos del demonio. Así que quiero platicar. Dime cómo estás. ¿Quién te bautizó? Es una pregunta importantísima. Vamos. ¿Quién te bautizó? No, pues tal. No lo conozco. ¿De qué congregación tal? ¿Traes alguna carta? ¿Traes algún teléfono? Para manejar aquellos tiempos, maneja rápido. Manejaba yo rápido, 3, 4 horas ya estaba en el lugar. Pero en aquellos tiempos eran días, a veces semanas, hermanos, porque es de subida y de bajada, no había carreteras como el día de hoy. Entonces, el problema que hay el día de hoy, hermanos, es que, por ejemplo, en el área metropolitana de Monterrey hay más 40 congregaciones. Entonces, o sea, tú eres miembro de la iglesia de Cristo en Monterrey, seguro, amén. Pero ¿dónde tienes tu membresía? ¿A quiénes te estás sujetando? ¿A quiénes estás sirviendo? ¿Con quiénes lo tienes que hacer? Una más. Okay, o sea, ¿por quiénes debemos cuidar? Si hay un anciano, ¿a quién debo de cuidar? O sea, yo quiero cuidarte, pero ¿a quién debo de cuidar? ¿Cómo sé que tú estás aquí? ¿Cómo sé que no estás aquí? ¿Okay? En aquellos tiempos se usaban las cartas. Sería suficiente un correo electrónico el día de hoy, hermanos. Y si una persona se va a mover de un lugar para otro, como miembro, debo decir, ¿sabes qué, hermano? Me voy a mover de aquí para allá. Quiero asegurarme que esté todo bien. ¿Habría manera de que le mandaras un correo electrónico a los que están dirigiendo allá? Ah, no, claro que sí, hermano, yo ahorita le mando. ¿A dónde vas a ir? Ok. Y se lo mandas. Pero no nomás vas a hacer esto. Es responsabilidad de los que dirigimos una congregación de dar detalles de ese miembro. Este miembro se está yendo, híjole, pues está teniendo muchos problemas y está siendo acusado de esto, no sabemos si es cierto, y hizo fraude acá, no sabemos tampoco. Tienes que hacer todo eso. Porque el problema con las iglesias de Cristo, porque no respetamos esto, hermanos, es que los problemas se mueven de congregaciones y los problemas se van incrementando. Y llegan a explotar en un lugar, y cuando explotan, decimos, ¿por qué no me dijeron que el hermano tenía este problema? Que era como Judas, que le gustaba. ¿Por qué no me dijeron que le había pedido prestado a más de la mitad de la congregación y se fue sin pagar? Y ahora acá le pidió a la otra mitad de la congregación, y luego acá a la otra mitad de la congregación, y luego tiene una mansión porque con todas las mitades se compró una casa. ¿Por qué no me dijeron eso, hermanos? Porque es nuestra responsabilidad. ¿A quiénes debo de cuidar? En Hechos capítulo 20, versículo 29, dice la palabra de Dios acerca de los ancianos en Éfeso. Cuando lo cita en Mileto, el apóstol Pablo dice así. Hechos 20, 29 dice lo siguiente, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como ancianos, algo que es sabio es, antes de tomar el ancianato, tú debes de pensar, ¿realmente me voy a establecer en este lugar por unos años? Realmente me voy a establecer. Porque no es como que voy a ser anciano por 2 meses, ya sé que al tercer mes me voy a ir, y voy a llegar a otra congregación y voy a decir, soy anciano. Así que ya, o sea, como que es por título, ¿no? Si soy anciano aquí, soy anciano acá. Así no funcionaba en la iglesia primitiva, hermanos. Porque a quien tú tienes que dirigir, te tienen que conocer como pastor. Tienen que saber todo. Y créelo, no porque te conocían estos, te van a conocer estos. Sin embargo, si los ancianos mandan una carta y deciden hacer eso, tal vez digan estos, no vas a ser anciano aquí todavía, pero vamos a estar por un tiempo de 1 año y veremos cómo es que tú llevas a cabo eso o yo llevas a cabo allá. Es parte de lo que se tenía que hacer. Pablo se preocupa porque iba a salir él y iban a haber muchos de ellos mismos que iban a arrastrar tras sí los discípulos, que se iban a llevar miembros a otro lugar. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Okay? ¿Qué se puede hacer? Una vez más, en la iglesia primitiva se reunían en casas. Era muy difícil, porque cuando un miembro deja de venir, hermanos, los que dirigen dicen, espérate, no vino el miembro. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Pues ya vimos el día lunes que es responsable del miembro decir. A ver, la iglesia a la cual yo sirvo, hermanos, esto es algo que no entendemos, ¿ok? Ustedes como miembros, ¿ok?
Si tú faltas, no es responsabilidad de quienes dirigen que te hablen por teléfono. Eso tienes que quitarlo de la mente. ¿Ok? Si tú faltas, es tu deber. Hermanos, pasó esto, no me pude reunir, oren por mí. Porque si alguno está enfermo, llama a quién es. Es tu responsabilidad. Si un miembro falta y no llega, y luego el segundo domingo falta y no llega, y no vino el martes y el jueves como aquí lo acostumbran y no llega, pues el que dirige se preocupa. Pero ese tipo de miembros que no llega, y luego le habla y dice, no hermanos, yo ya me reuní, espérame tantito. O sea, ¿usted de dónde es miembro? No, pues de ahí con ustedes, sí, pero yo te tengo que cuidar. No, hermano, pero acá me están dando de comer bien rico. Sí, está bien. No, me gusta más comer. Está perfecto. Pero entonces, ayúdame a mí para ayudarte a ti. Si ya no te tengo que cuidar, debes de decirnos. Y está todo bien. Si tú quieres allá, está bien. Aunque la única razón por la que una persona se mueve realmente es por la distancia. O porque están enseñando falsa doctrina. De otra manera, tiene que crecer espiritualmente en un lugar. Tiene que elevarse. Tiene que llegar a hacer eso. Cuando la iglesia primitiva se reunía en casas, y era en oculto por persecución, imagínate, ¿cómo sabían quién era quién? ¿Miembro de quién? ¿Miembro de quién? ¿De dónde qué membresía? Y ellos dicen, cuando acabas de leer a esta iglesia, lo lees a la otra iglesia. La iglesia en su casa. A Filemón, la iglesia de tu casa. Era total, entendían que eran miembros de la iglesia mundial, iglesia de Cristo, pero que eran miembros en una forma local. Una más. Entonces, la iglesia primitiva tenía esa costumbre, así era como se movían, hermanos. Así que, ¿cuál es tu responsabilidad? Si tú te vas a mover, simplemente habla. Una más. La iglesia se movía de esa manera. Aquí estamos en Pérgamo y era donde se reunió la iglesia, donde se leyó la carta de Pérgamo. Un lugar muy grande. Era la iglesia de Cristo local. O sea, el concepto de membresía está totalmente plasmado en la Escritura. La iglesia crecía, se movía, eran miembros de toda la iglesia, pero empezaban a decir, ok, ahora la iglesia en Roma, ahora la iglesia en Egipto, ahora la iglesia en Cencrea, ahora la iglesia en Antioquía. Se movieron, está bien, pero porque de esa manera tú puedes servirle a Dios a través de tus hermanos. Una persona que no quiere un compromiso directo con Dios es una persona que no quiere un compromiso en una congregación local. Y tienes que entender, si eres miembro de la iglesia de Cristo, nadie va a cuestionar eso. Pero tienes que tener una membresía local para poderle servir a Dios. Y para que te puedan servir a ti los hermanos. Para que puedas ayudar. Y para que no puedas ayudar. Cuando la iglesia crecíamos, por ejemplo, cuando tú ves en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, cuando eligen en la iglesia de Jerusalén que tenían problemas, o sea, dice la escritura que había un problema. Las vidas de los griegos o los helenistas o los judíos que no hablaban hebreo estaban siendo descuidadas por las viudas de los hebreos, los que sí hablaban. Había un racismo por lenguaje, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Le dicen los ancianos, los apóstoles, perdón, llaman a toda la iglesia, los apóstoles, y dice, entre ustedes escojan. Fíjate cómo le hablaron a la iglesia de Cristo en Roma. A ver, hermanos, ¿ustedes por quién votan? Ayúdenos a escoger desde allá. Ni a la de Antioquía. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? No, porque es una iglesia local, aunque es global. Y le dicen, elijan ustedes. Porque ¿quién puede elegir a quién le va a servir? Los que lo conocen. Pero si yo de pronto llego y no llego, de pronto voy y no voy, de pronto me aparezco y no me aparezco, de pronto vuelo a un lado y ya casi me iban a escuchar. Y ya cuando nunca voy a crecer, nunca voy a poder ayudar a la iglesia del Señor. No lo puedo hacer, hermanos. Ahora, otro concepto que tenían también era la idea de los miembros. Reitero, esto ya lo vimos. Una más. El otro punto más importante es la idea de la disciplina. Y creo que esta es una de las razones, la mayoría, el porcentaje mayor por el cual los miembros se mueven y no les gusta tener membresía local. O sea, hay miembros que son bien inteligentes, hermanos, como cuando uno es niño. ¿A poco no? Ya casi sabes que te va a pegar tu mamá y corres a tu papá. Bien inteligente. Ya tu mamá empieza a cambiar el tono de voz. Ya tu mamá empieza a subir el volumen de la voz. Ya tu mamá va bajando la mano para agarrar la chancla. Y tú corres a tu papá. Papito, papito, papito. Y el papá viene al cahuete. ¿Qué pasa, hijo mío? Ven por acá. Póngase aquí atrás. ¿Qué está pasando?
Mi mamá iba a agarrar la chancla, el arma más poderosa de una mexicana. Alzó la voz, ya casi me va a pegar. Tranquila, yo me encargo de esto. Fíjate, cuando un cristiano, hermano, si tú ves por ejemplo la primera carta de Corintios capítulo 5, dice la palabra de Dios ahí, 5 versículo 1, un apóstol, siendo apóstol, podía dirigirse a las iglesias, pero un apóstol tenía que también respetar la autonomía de las iglesias. Y tenía que respetar a los que estaban dirigiendo esa iglesia. Es un apóstol, hermanos. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, tiene que removerse de la membresía local. ¿Por qué? Luego vemos que porque un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Pero ¿quién lo va a remover? Ellos. No le dijo Pablo, ¿sabes qué? A ver, a los hermanos en Atenas, a ver, Tesalónica, ¿podrían ir allá a Corinto si podrían ayudarme a remover a estos? No. Porque aunque es miembro de la iglesia de Cristo, está causando problemas en la iglesia local. Así que los hermanos que están en la forma local son los que tienen que disciplinar. Y Pablo, respetando, dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene toda la potestad, lo vimos el primer día, reunidos vosotros y mi espíritu, pero ustedes lo van a hacer. Y dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad, el tal se ha entregado ¿a quién? Creo que el problema por el cual hay mucha gente que no quiere una membresía es porque no le gusta la disciplina, hermanos. Es el niño que corre de mamá a papá. Y hay iglesias de Cristo, hermanos, que son un poquito más justas en cuanto a la aplicación de la Biblia. Tal vez son más duros. A ver, el hermano Samuel, ustedes lo conocieron, vivieron con él. Él enfrente de todos te regañaba. ¿O no es cierto, hermanos? Ese no es mi estilo, pero es el estilo del hermano. Enfrente de todos te hacía saber que estabas mal. Ahora, si una persona no estaba acostumbrada a eso, se asustaba. ¿O no es cierto, hermanos? Pero si una persona estaba acostumbrada a eso, hermanos, sabía que el hermano lo estaba haciendo por el bien de esa persona. Tal vez no eran los medios, pero así era su estilo. Ahora, hay congregaciones en que hay predicadores o ancianos que no quieren meterse en problemas con nadie, hermanos. Son gente pasiva, no hay problema, tú vive como tú quieras, aquí todo está todo bien. ¿Por qué me voy a meter en problemas? Yo quiero dormir toda la noche, no me quiero levantar a las 1 de la mañana, haz lo que sea. Un miembro, cuando va saltando, hermanos, se da cuenta dónde le permiten más. Está como el hijo que se sale de su casa, porque los papás lo quieren hacer responsable, y se va a la casa de los amigos. Pero el muerto y el arrimado, ¿a los cuántos días, hermanos? Ah, sí sabe, 3 o 4. 3. Yo, también allá en México era 3. ¿A los 3 días qué, hermanos? Ustedes dijeron. Entonces, cuando pasa eso, hermanos, y luego cuando llegas, resulta que los papás de tu amigo son más estrictos. ¿O no es cierto? No, pues mejor me regreso a la casa donde estaba. Pero no te gusta, me voy a otra casa con el otro amigo. Y 3 días, y 3 días, y 3 días, y 3 días. ¿Cómo se puede hacer responsable? ¿Cómo puede crecer espiritualmente? Esta persona tiene que crecer. Y la manera que Dios lo hace es, voy a poner autoridad en Jesús y ellos en los apóstoles, y después autonomía en cada congregación. Pero estas congregaciones, aunque son autónomas, también son parte de la iglesia en forma mundial. Por lo tanto, como iglesias de Cristo, si una persona necesita ser disciplinada aquí, todas deben de apoyar esa disciplina. Porque si no la apoyan, lo que estamos haciendo de la gente, hermanos, es gente que destruya todas las congregaciones. Y a veces somos tan inmaduros como dirigentes, los que dirigimos, hermanos, que a veces pensamos más en el número que en la calidad. Y tristemente, hay predicadores, hay gente que llega a una área, hermanos, y llega y se sienta. Y todos los que no les gusta, vénganse para acá, muchachos. Aquí no hay problemas, pones membresía. Aquí nada más lo que quiero es que vengas a reunirte. Y eso hay en todas las ciudades del mundo, hermanos. Alguien que llega y dice, no, tú vente.
No es que acá pues se enojan que me echo una copa de vino. No, no, acá vente. No es que acá se enojan que escucho a Los Ángeles, a los azules. No, no, vente, no hay problema. Y desde Iztapalapa. No, no, ¿me entiendes? Entonces, los juntan, hermanos. Y al juntarlos, los tienen. Porque no están buscando por vuestro bien. Están buscando por su bien. Están buscando por su vientre. Están buscando por su vanagloria. Quien te ama te hace llorar. Quien te ama te va a ayudar a crecer. Quien te ama te va a decir las cosas tal y como son. No las vas a querer escuchar, pero te las va a decir porque te ama. Por eso te lo dice. Por eso te ama. Como ancianos, como predicador, como los que dirigen, tienen que saber si tú eres miembro de esa congregación para saber si van a estar al tanto tuyo. Pero tenemos la responsabilidad de, a ver, hermano, cuando llega alguien, yo allá en Elgin, me llegó de pronto una muchacha. Esa noche, hermano, ¿sabes qué? Me llegó esta hermana, no es normal. Dice, ¿cómo que fue para allá? Fue para allá. Me llegó, ¿qué onda? No, pues deja hablo con ella. Tenemos que comunicarnos como lo hacían los apóstoles, como lo hacían los cristianos del primer siglo. Porque al final del día, hermanos, la iglesia es la de Cristo. Aunque tenemos autonomía, tenemos una responsabilidad con la iglesia global. ¿Sabes qué, hermano? Si esta persona se bautizó, sí está bien, recíbelo, son fieles en el evangelio. Ellos te van a ayudar mucho. Y sigue ayudándoles a ellos. Eso es lo que debemos de hacer en forma de iglesia. La mayoría de la gente se mueve porque cuando existe disciplina, hermanos, no quieren que se les utilice la chancla. Y Pablo era de esas personas. No usaba chancla, pero usaba vara. Porque en las sinagogas antiguas, les he dicho yo anteriormente, hermanos, que el rabí, o el raboni, o el raboy, podía golpear a sus miembros para disciplinarlos. Podía pegarles, eso era muy normal. Nada más que solamente 40 veces menos una. Y si yo tenía que pegarle, es un ejemplo solamente, no se enojen, estén tranquilos. Si Natanael se portaba mal, si andaba de desordenado, de rebelde, y yo era rabí de la sinagoga, le decía, ven para acá, Natanael. Ven para acá, ven para acá. Y el hermano, su padre, no se podía meter. Yo le podía pegar, porque sabía que lo hacía. Y dice Pablo, ¿quieren que venga ustedes con vara o con qué, manos? Y la vara, manos, no es la varita esa que agarras de aquí, de mezquite de aquí, no. La vara, manos, era un tipo bate. ¿Ok? Y dolía. Y los judíos tenían la mano pesada, manos. Y a veces, como todo ser humano, se enojaban. Porque había miembros que no eran ovejas, que eran cabras. Y le tenías que dar más de una. Y ahora imagínate si el predicador le pudiera pegar a sus miembros. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo agarrabas, hasta agarrabas 2 varas. Le pegas por todos lados. 37, 38, 39. Mañana lo seguimos. Entonces el miembro, hermanos, es inteligente. Ustedes, hermanos, como no estamos en los tiempos antiguos donde se tienen que mover muy lejos, se tienen que mover cerquitas de un lado a otro, hermanos, deben de comunicarse. Respetar la autonomía de otra congregación. Respetar a los ancianos de otra congregación. Respetar Pablo lo hace y es apóstol. Dice, salúdame a ellos. ¿Sabes qué? Hay un problema con esta persona. Ya juzguen ustedes, no lo han hecho. Por eso les digo, háganlo. El tal se ha entregado a Satanás, hagan algo al respecto. Porque esa persona afecta. Y el día de hoy no es como el día de antes, hermanos. Si el día de antes una persona fornicaba en Corinto, de aquí a que se enteraban los de Éfeso, hermanos, tenía que pasar 3 meses porque tenían que naufragar y tenían que ir en barco y tenían que darle la vuelta, todo, entrar por lo que es Constantinopla y bajar hacia abajo. Era muy difícil. Pero el día de hoy, hermanos, por favor, el día de hoy tenemos miembros de otras congregaciones que ponen todo en el Facebook. Todo en el Instagram. Entonces, ¿cómo es posible que no me estén disciplinando a esta persona? Es que esta persona afecta a otro miembro de otra iglesia. ¿Por qué? Porque el otro miembro es, pero allá sí los dejan. Hasta él mismo, mira, hasta el predicador anda ahí. Porque tú no me dejas. Me voy para allá. Es más, ni te aviso. Lo dije todo en mi mente. Bye bye. Y se va. Ese es el problema que hay hoy, hermanos. Si hubiese una comunicación y dijéramos, ¿usted quiere ser miembro aquí? Es importante. Ahora, otro punto, hermanos. El punto de la necesidad. Si tú tienes una membresía en un lugar, puedes involucrarte en todos los puntos ahora. Puedes barrer, trapear y sientes que eres parte de algo más allá y puedes servir a tus hermanos. Pero aún la ofrenda, hermanos. Ahora, es cierto que algunos predicadores regañan a los miembros y no les gusta que vayan a otro lugar. A veces por la ofrenda nada más. Esa no debería ser la razón.
Porque a veces los ven con cara de Benito Juárez. Porque ofrendan 500 pesos. ¿Me entiendes? Y no debería ser así. Porque no buscamos para vuestro vientre, nuestro vientre, sino para la honra y gloria de Dios. Pero si tú tienes membresía en un lugar, estás enterado de las necesidades que tienen esos santos. Entonces, por esas necesidades, si yo viajo de vacaciones, tengo que avisar, hermanos, dónde me reúno. Y es bueno, hermano, me podrías acomodar, hablar a los hermanos que voy a llegar, y ya cuando llegas, aquí voy a adorar a Dios. Si la congregación local, hermanos, no tiene necesidad, y esta congregación tiene más necesidad, y tú lo ves, no es malo que ofrendes, porque la ofrenda es para los santos. Pero si aquella congregación tiene necesidad, hermanos, tú tienes que saber, oye, ¿tienen necesidad? Tal vez yo tengo un compromiso con ellos porque ellos dependen de mi ofrenda, porque yo soy miembro allá. Tal vez digas, ¿sabes qué? Voy a ofrendar una parte aquí y voy a ofrendar una parte allá. No estás pecando con eso. Pero, ¿cómo saber si no eres miembro de ninguna iglesia? ¿Cómo saber si tienes necesidad? No sabes, por lo tanto, no te importa. Y hay muchas iglesias que dicen, no, lleven el donativo para allá, como lo hicieron los de Macedonia, que llévenlo para allá. Para aquellos, porque la ofrenda es para quiénes, hermanos? Para los santos en forma mundial. Aunque, claro, primero tenemos que cuidar, ¿qué, hermanos? Nuestra casa. Porque si aplica la parte familiar, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿pero con qué? Mucho más en la parte espiritual, en la familia de Dios. O sea, ¿cómo es posible que estamos cuidando de alguien más cuando no cuidamos de los nuestros? O sea, no hace sentido, hermanos. Pablo lo explica de esa manera en Corintios. Dice, ¿acaso si el predicador tiene necesidad? ¿Por qué no dice la escritura que el obrero es digno de su salario? ¿O le van a poner esto al güey que trilla? ¿No va a comer? Denle a él. Porque él está trabajando con ustedes. Él es el que se encargó de ustedes. Denle a él. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Está diciendo, esta necesidad se cubre de una forma local. Ahora, ¿estamos bien? Vamos a ayudar a alguien afuera. Porque tampoco somos presas. Hay que retener. No. Hay que fluir. Si cuidamos de todos aquí, hay que dejar fluir. Porque al final del día la ofrenda es de quién, hermanos? De Dios. Es importante que nosotros tengamos el concepto de lo que es la membresía. Porque somos miembros de la iglesia de Cristo, no lo dudamos, hermanos, en la forma global. Pero tenemos que colocar, solicitar, pedir nuestra membresía local. Ese fue el tema que me dieron los hermanos, ¿ok? Y tenemos que pedirla porque es bien para nosotros mismos. Es buena para nosotros. Aún yo como predicador, si vamos en una misión y yo me decido quedarme en un lugar, para nosotros hay un poquito más de exigencia todavía. Si yo decido moverme de congregación, necesitan los hermanos revisar bien y yo diría, estas son las cartas de recomendación, estas son las iglesias de Cristo en las cuales he servido, hablen, hermanos. Para mí es importante que ustedes hablen. Y después para mí es importante que yo mismo me forme una reputación de aquí en adelante con ustedes mismos. Es importante porque si les voy a servir, les puedo servir así, si no, sigo predicando. Ustedes quieren, tal vez me digan, ¿sabes qué, hermano? Vamos a ponerte a prueba como se hace con los diáconos. Vamos a ponerte a prueba unos meses. Vamos a ver cómo predicas. ¿Cómo te mueves? No, tú nada más en el escritorio. No. Porque tenemos predicadores de escritorio. No, eso no queremos. ¿Sabes qué? Nos gusta cómo trabajas. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar juntos para la honra y gloria de Dios. Y es parte de establecer una membresía. Ahora, ¿verdad que aquí en Monterrey no tienen ese problema, hermanos? ¿Amén? Ahí en la torre. No tienen ese problema. O sea, usted como miembro de la iglesia de Cristo sabe que es miembro de la iglesia de Cristo, pero usted sabe de qué congregación es. ¿Amén, hermanos? Amén. Si alguien dice, híjole, el hermano ya me agarró volando. No vaya que le pase como a los chapulines de Oaxaca, man, que quede freído en el sartén. Porque cuando no se está en una congregación, hermanos, se puede debilitar. Es bien fácil, hermanos. ¿Qué tan difícil puede ser, hermanos? Quererse someterte a la voluntad de Dios y querer servir a tus hermanos. Eso es totalmente bíblico. En toda la Biblia lo ves así, hermanos. Recíbanme a Epafrodito recíbanlo, a Timoteo recíbanlo, a Tito recíbanlo. Este es mi hijo amado. O sea, eso es normal, pero ellos lo hacían en cartas.
Hoy en día lo podemos hacer por teléfono. Hoy en día lo podemos hacer por texto. Hoy en día podemos ir a la AE. Imagínense qué hermoso sería que si una familia se va a mover de un lugar para otro, los ancianos digan, hermanos, yo quisiera ir contigo al nuevo lugar. Quiero presentarte allá y quiero llevarte. Porque como tú eres una oveja apreciada de Cristo, tengo que asegurarme que llegues a un buen lugar. ¿No sería bonito, hermanos? O cuando nuestros hijos no se van a mover de ciudad para ir a una universidad, ¿qué es lo que haces? Vamos, mijo, vamos a ver cómo están las cosas. Y ahí lo llevas. A ver, aquí está, híjole, aquí hay muchas discotecas, muchos antros. No sé, mijo, está medio difícil. Ahora no vas a sentarte en la congregación, déjame ver si esto es decente. Es una iglesia de Cristo, no hay problema. ¿No haces eso, hermanos? Porque te interesa el estatus de tu hijo. Cuanti más el estado de nuestros hermanos preciados. Porque en Cristo dio su vida y dio su sangre, hermanos. Al final del día, todas las iglesias locales son una. Y esa iglesia mundial, Cristo vendrá por ella. Pero mientras eso suceda, mientras estemos en este cuerpo físico, tenemos que estar sujetos al espacio, a un lugar, a un estado, a una ciudad. Y mientras eso suceda, ¿por qué no comprometernos con Dios, como decía nuestro hermano? Con una iglesia, y sabes que aquí me voy a quedar ya. Aquí voy a estar. Y si me muevo, pues me muevo, pero voy a hacer lo que a Dios le agrada. Porque al final del día lo que a Dios le agrada es gente humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes, hermanos? A los humildes. ¿Por qué no hacer eso, hermanos? ¿Por qué no ayudar? ¿No creen que la iglesia de Cristo sería diferente si eso pasara, hermanos? ¿Habría menos problemas en las iglesias, hermanos? Totalmente. La iglesia aquí y allá es la misma, solo que servimos en una forma local y es nuestra responsabilidad dar nuestra membresía. Acabo con este ejemplo. Una persona que visitó decía, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Y cuando revisamos, resulta que él pensaba que era miembro de la iglesia de Cristo, pero que no era miembro de la iglesia de Cristo. Es nuestra responsabilidad, con paciencia, con misericordia, explicarle eso y tomarse el tiempo para no hacerlo sentir mal. Porque hay mucha gente temerosa de Dios, hermanos, que tal vez se bautizó en una denominación y cree sinceramente que es miembro de la iglesia. Y no podemos cuestionar su sinceridad, lo hizo sinceramente. Lo que cuestionamos es que no se hizo bíblicamente. Y queremos que esa persona sea miembro de la iglesia, ¿o no, hermanos? Entonces tenemos que esforzarnos y decirles. ¿Cuántas personas llegan, son denominacionales, perciben que no son miembros de esta iglesia y se pasan toda la vida así? Tenemos que hablar con ellos. Y tenemos que ser valientes. Usted quiere ser miembro de esta iglesia, usted tiene que obedecer al evangelio tal como la Biblia lo dice, para que sea miembro de esta iglesia. Pero no hacerlo como condenándolo, sino con amor. Porque al final del día es una oveja que se va a añadir al redil del cuerpo, ¿qué? De Cristo. Acabo con esas preguntas. ¿Eres tú miembro de la iglesia de Cristo? Número 2. ¿Perteneces a una iglesia local? ¿A una iglesia que te está ayudando? ¿A una iglesia que te está sirviendo? ¿A una iglesia que te está enseñando? ¿A una iglesia que también tú estás sirviendo a tus hermanos en la fe? Si no, ¿por qué no tomar esa decisión? Si hay hermanos predicadores o ancianos, ¿por qué no considerar el ejemplo apostólico en cuanto a las cartas? Tomémonos el tiempo, hermanos. Asegurémonos que no estamos metiendo un lobo rapaz a la congregación. Asegurémonos que es una oveja más que se va a añadir. Porque al final del día tendremos que dar cuentas también por esa alma. Entendemos que ellos no lo entiendan. Aceptamos que ellos no lo comprendan. Lo que no podemos comprender y aceptar es que nosotros no lo entendamos. Tenemos que actuar como adultos. Ellos son niños espirituales, nosotros somos adultos. Ayudémosle. Hermano, usted es bienvenido. Hablé con el lugar donde se reúne, hermano. Hable con ellos. Véngase tranquilamente. Si usted va y dice, hermanos, me voy a mover, ellos dicen que no hay problema, véngase. Y una vez que una congregación, hermanos, deja a un miembro ir,
ya no tiene autoridad sobre ese miembro. Pasan 5 meses, ese todavía es mi miembro. Espérate tantito. Si tú lo dejaste ir, se fue bien, ¿por qué lo vas a todavía a humillar? Ya él ya se fue, te preguntó si ya se fue tranquilamente. Eso se hace, espérame, antes de que te vayas, déjame revisar. Pero una vez que uno deja ir, hermanos, al final del día nadie es miembro de uno. Son miembros de la iglesia de ¿quién? Es Cristo el pastor. Y todos somos ¿qué? Ovejas. Y todos nada más funcionamos de diferente manera. Hermano, hermana, tú nos visitas este día. Conságrate, comprométete con la iglesia local en donde tú estás siguiendo. Tú nos visitas, amigo o amiga, el día de hoy. Hay una iglesia preciosa que adora a Dios en espíritu y en verdad. Hay una iglesia que no busca la vanagloria personal, que busca solamente hacer la voluntad de Dios. Hay una iglesia que no busca tu dinero, que busca tu corazón y que busca que tú le sirvas a Dios también en espíritu y en verdad. Te presento a la iglesia de Cristo. No tenemos tal vez edificios gigantes, no tenemos tal vez cosas impresionantes, pero al igual que un cristiano en el primer siglo que solamente marcaba un arco, lo que tenemos que ofrecerte es la predicación de Cristo y de este crucificado. Y eso es mucho más que todo lo que esta tierra pueda ofrecerte. Si tú nos visitas y hoy quieres venir y ser miembro de la iglesia de Cristo, hoy puedes. Si tú has visitado esta congregación ya por varios meses y quieres comprometerte ya bien puedes. ¿Y sabes qué, hermano? Híjole, yo soy el chapulín, hermano. Me diste donde me daba. Me cortaste con las que saltaba. Me quiero comprometer hoy. Bien puedes. Aquí hay ancianos que después que pase esto pueden platicar contigo, ver cuáles son tus necesidades, revisar que todo está bien donde vienes. Y te aseguro que la iglesia aquí en la industrial te va a recibir con los brazos, ¿qué, hermanos? Abiertos. Y tú nos visitas esta congregación y dices, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo en esa congregación y no he hecho nada. Tómate el tiempo. Siéntete orgulloso de ser primero miembro de la iglesia de Cristo, decir, pero también soy miembro de la iglesia en Éfeso, o en la Odisea, o en esta colonia, o en esta ciudad. Siéntete orgulloso, porque eres miembro de una congregación a la cual puedes servir. Les amamos entrañablemente, hermanos. Si no nos vemos una vez más, nos vemos en gloria. Y toda la iglesia de Cristo cantará a Dios y dará gloria al Señor. Si tú nos visitas el día de hoy, hoy puedes ser parte de la iglesia de Cristo. Hoy te invitamos a que seas parte de la iglesia del Señor. Puedes ser miembro de la iglesia del Señor. Hoy puedes. ¿Por qué no vienes sin tardar? Pongamos de pie. Rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar.
¿Habrá alguien que quiera ser bautizado o que quiera ponerse bien cuando ustedes? Pásenlo. Dígame. Quiero ser bautizado, quiero ser miembro de la iglesia. ¿Usted no es miembro? No. Yo le hablaba como si fuese mi hermano, porque teme a Dios y ha estado aquí todo el día, ayer y ayer. Vamos a bautizarle para perdón de pecados. Usted no solamente va a ser mi hermano, el hermano de San entonces, usted tiene una familia sobre la faz de la tierra. Me voy a preparar para bautizarle. Prepárese usted, tal vez le pido a un varón que le ayude. Y dejaré lugar para Saúl, quien se encargue de continuar la invitación, tal vez haga alguien más que quiera hacerlo. Juan Eduardo Rodríguez Gómez. Con la autoridad que me da nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo y para que seas añadido a la iglesia de Cristo. Abre mi alma a tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos.